su nombre quedó marcado para siempre. Judas, un nombre que se convirtió en sinónimo de traición, de engaño, de oscuridad. Pero detrás de esa palabra maldita hay una historia más compleja, una historia de fe, de esperanza, de confusión y de una caída profunda, porque Judas Iscariote no empezó como un traidor, empezó como un discípulo. Esta es su historia. Judas nació en una región llamada Queriot, de ahí su apellido, Iscariote, que significa hombre de Queriot. Fue el único de los 12 apóstoles que no era de Galilea. Cuando escuchó hablar de Jesús, sin pensarlo se convirtió en su seguidor. Durmió bajo las mismas estrellas, caminó con él, pueblo tras pueblo, no fue forzado, no fue impuesto. Judas vio algo en aquel hombre que lo hizo dejarlo todo. Escuchó las palabras, presenció los milagros, comió junto a él, era parte del grupo íntimo, fue enviado a predicar, era un apóstol, un discípulo, uno de los 12, y además, era el tesorero del grupo, el encargado del dinero. Era, en teoría, un hombre de confianza, pero en el corazón de Judas, algo comenzó a torcerse. Tal vez nunca entendió del todo el mensaje de Jesús, tal vez esperaba un Mesías político, un revolucionario, alguien que derrocara al imperio romano, y cuando vio que Jesús hablaba de amar a los enemigos, de dar la otra mejilla, de morir en una cruz, quizás se desilusionó o tal vez fue el amor al dinero. La traición ya estaba germinando y entonces llegó el punto de quiebre, el día en que Judas fue con los principales sacerdotes y les preguntó, ¿qué me darán si les entrego a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 piezas de plata, 30 monedas, el precio de un esclavo. Eso fue lo que valió el Hijo de Dios, según Judas. Desde ese momento, comenzó a buscar una oportunidad para entregarlo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. En la última cena, Jesús lavó los pies de sus discípulos, también los de Judas. Jesús sabía lo que venía, y aún así, lo amó hasta el final. Durante la cena, Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron entre sí, confundidos. ¿Seré yo, Señor?, preguntaron uno por uno. Judas también preguntó. Jesús le respondió en voz baja, tú lo has dicho. En ese momento, Jesús tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas. Y el Evangelio dice, después del bocado, Satanás entró en él. Jesús entonces le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas salió. Era de noche, la noche de la traición había comenzado. Mientras Jesús oraba en Getsemaní, sudando gotas de sangre, Judas se acercaba con un grupo armado. Llegó al huerto, y para señalar quién era Jesús, no lo apuntó con el dedo, lo besó, símbolo de amor, convertido en marca de muerte. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dijo Jesús. Pero ya era tarde, los soldados lo arrestaron. El juicio comenzó, y entonces, Judas vio las consecuencias. Tal vez no pensó que llegarían tan lejos, tal vez no creyó que realmente lo matarían. Pero cuando supo que Jesús había sido condenado, algo se rompió dentro de él. Fue a devolver el dinero, 30 piezas de plata, manchadas de culpa. Luego se fue, y se ahorcó. Así terminó su historia, lleno de remordimiento. ¿Fue el villano? ¿Fue una víctima? ¿Fue predestinado? Las preguntas sobre Judas han cruzado siglos. ¿Tuvo elección? ¿Pudo arrepentirse? ¿Fue perdonado? Es importante entender algo. La traición de Judas no fue simplemente un error, fue una decisión, fue la suma de muchas pequeñas decisiones, la avaricia, el resentimiento, la falta de fe, el egoísmo. Su historia es una advertencia, pero si hay algo que el Evangelio enseña, es que la gracia es más grande que la culpa. No importa lo que hayas hecho, cuán lejos hayas caído, ni cuántas veces hayas fallado, Jesús no deja de amar. Siempre hay un camino de regreso. Que la historia de Judas nos sirva para no rendirnos nunca ante la culpa, y para recordar que la misericordia siempre tiene la última palabra. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Tenemos muchas más historias que inspiran, despiertan la fe y tocan el corazón. Activa la campanita, y no te pierdas lo que viene. Nos vemos en el próximo video.